Buenas tardes, estudiantes, ¿cómo están? Espero que estén todos y todas muy bien. En primer lugar, quisiera dejar un anuncio que nos acaba de dar el coordinador. Yo ahora más tarde les pasaré la información por escrito. Dice que en la carta del estudiante, originalmente se contemplaba realizar el examen de ampliación el 15 de diciembre a la 1 de la tarde. Pero la Escuela de Física acaba de mandar un comunicado pidiendo que sean cerradas justamente ese día, a más tardar el día 15 de diciembre. Entonces, para tener los resultados listos con anticipación, el examen de ampliación se va a adelantar 2 días. Se va a adelantar al lunes de diciembre a la 1 de la tarde. O sea, lunes 13 de diciembre a las 13 horas va a llevarse a cabo el examen de ampliación para tener este, las fechas adecuadas para enviar las actas para que estén listas a más tardar el 15 de diciembre. Cualquier información adicional se las estarán pasando más adelante. Ok, hoy nos toca el capítulo de corrientes y resistencias. La semana pasada hemos visto el capítulo de capacitancias y ya hemos empezado a ver un poco acerca de circuitos eléctricos. Pero ahora vamos a hacer unas definiciones más rigurosas en cuanto a las propiedades de los circuitos. Entonces, para empezar, vamos a ver una cantidad llamada la corriente eléctrica. La corriente eléctrica se utiliza mucho en ingeniería, ¿verdad? En electrónica, en toda la parte de las instalaciones eléctricas, para definir cuánta carga eléctrica atraviesa una superficie por unidad de tiempo. Entonces, la corriente eléctrica se define como la cantidad de carga eléctrica que atraviesa una superficie por unidad de tiempo. A diferencia de otras cantidades relacionadas con el tema de electricidad, como por ejemplo el potencial eléctrico, la corriente es un concepto que yo considero que es relativamente fácil de entender. Si nosotros tenemos un conductor, realmente no importa de qué forma está hecho el conductor, nada más que sea un conductor. Puede ser un cable, puede ser un cilindro, o puede tener cualquier forma irregular. En un material que sea conductor, las cargas eléctricas se van a mover con facilidad de un lugar a otro. Entonces, en un momento dado, ¿verdad? Vamos a tener partículas eléctricas moviéndose hacia cierta dirección. Entonces, digamos que cada una de estas pequeñas partículas es positiva y tiene consigo una carga Q. Ahora, vamos a imaginarnos que estas partículas eventualmente cruzan esta superficie que yo estoy dibujando acá. La superficie tiene un área A y la superficie bien podría ser la superficie que delimita el cable o podría inclusive ser una superficie imaginaria. Y yo voy a contar cuántas partículas atraviesan esta superficie en un intervalo de tiempo dado que yo voy a llamar delta T. Entonces, la corriente eléctrica es una cantidad que matemáticamente se suele denotar con la letra I. Entonces, la corriente eléctrica I es igual a la cantidad de carga eléctrica que en la superficie entre la cantidad de tiempo que le tomó a la carga eléctrica pasar por la superficie. Realmente esto
habría que llamarlo la corriente promedio. Habla acerca de un promedio de más o menos cuánta carga pasa por unidad de tiempo. Realmente la corriente eléctrica instantánea se parece mucho a la definición de velocidad instantánea, se define como el límite, ¿verdad? En el que tomamos una cantidad de tiempo muy pequeña y entonces eso quiere decir que la corriente instantánea es simplemente la derivada, ¿verdad?, de la carga eléctrica con respecto al tiempo. Si yo conozco la función que expresa cuánta carga pasa por unidad de tiempo, entonces yo la puedo derivar y la derivada de eso me va a dar la corriente. La corriente se suele representar con la letra I porque históricamente a la corriente eléctrica se le llamaba la intensidad de corriente. O sea, la palabra intensidad se utilizaba para referirse a la corriente. Aunque el término hoy en día diríamos que es incorrecto porque la intensidad en física significa cuánta energía emite un cuerpo por unidad de área por unidad de tiempo. Y realmente la corriente no es intensidad en ese sentido. La corriente simplemente es cuánta corriente pasa por unidad de tiempo. La corriente se mide entonces en unidades de carga entre tiempo. Se mide en Coulomb entre segundo, ¿verdad? Pero bueno, en el sistema internacional existe una unidad apropiada para esto llamada el ampere. El ampere es una unidad que toma su nombre a partir del apellido de un científico francés que estudió la electricidad llamado André Ampère. Y por lo tanto el ampere se denota con una letra mayúscula A. Un ampere, por definición, es igual a un coulomb entre segundo. El ampere es la unidad de medida estándar del Sistema Internacional de Unidades para medir corrientes. El ampere, es importante decirlo, es una de las 7 unidades fundamentales del sistema de unidades. La gente a veces piensa que la unidad fundamental es el coulomb, pero en realidad no. La unidad fundamental es el ampere. Y el coulomb es entonces una unidad derivada. El coulomb se define como un ampere por segundo. Lo que pasa es que conceptualmente es un poquito más fácil imaginarnos el valor de la carga, ¿verdad?, que imaginarnos el valor de la corriente. Pero sea como sea, el ampere es la unidad fundamental. Y el motivo de eso es que es mucho más fácil medir una corriente que medir una carga. La corriente se puede medir utilizando un aparato de medida llamado el amperímetro o el multímetro. Ustedes lo van a conocer en el laboratorio de Física General 2 y Física 3. Mientras que la carga eléctrica es un concepto que es un poquito más difícil de medir. Cuesta mucho medir una carga. Generalmente cuando medimos una carga, lo que estamos midiendo realmente es otra cosa. Y la carga eléctrica se deduce a partir de la medición de otra cosa. Pero la corriente es algo que se puede medir directamente. Ahora, ustedes están viendo que yo defino entonces la corriente como el movimiento de cargas positivas sobre un conductor. Esta definición de corriente es una definición histórica que antecede al descubrimiento de los electrones y de los protones. Hoy en día sabemos que en un material metálico las partículas que se mueven no son las partículas positivas, porque los protones no se mueven. Los protones son partículas relativamente muy pesadas que tienden a permanecer en el lugar donde están fijos, porque los materiales conductores, los metales, generalmente forman redes bastante regulares y los protones o los núcleos atómicos permanecen firmemente unidos a esa red. Las partículas que se mueven en un metal son los electrones, pero los electrones son partículas con carga eléctrica negativa. Entonces, eso supone un obstáculo, diríamos un obstáculo conceptual a la hora de definir la corriente. Cuando yo tengo un metal, entonces yo tengo, por lo general, ¿verdad?, cierta cantidad de núcleos que se encuentran más o menos
igualmente distanciados entre sí. Los núcleos tienen entonces los protones y los neutrones y asumimos que los núcleos no se mueven, ¿verdad? Por lo general, los núcleos de los átomos se mueven solamente cuando estamos presenciando una reacción nuclear y eso no es lo que ocurre generalmente cuando tenemos una corriente en un conductor. Alrededor de esos núcleos tenemos los electrones. Los electrones viven en la nube electrónica, ¿verdad? Podemos imaginarnos que es una capa que envuelve los núcleos. No todos los electrones se mueven libremente por la red. Generalmente existe un electrón, que es el electrón que vive más afuera de la red, que es el que tiene mayor libertad para moverse. Entonces, vamos a imaginarnos que por alguna razón alguien enciende un campo eléctrico en presencia de este conductor. Ese campo eléctrico puede aparecer debido a una fuente externa de cargas. Imaginémonos, por ejemplo, que yo coloco ese conductor en el espacio que existe entre dos placas metálicas cargadas. Entonces aparece un campo eléctrico. Como aparece un campo eléctrico, entonces las partículas con carga eléctrica van a tender a desplazarse según la dirección del campo y según el signo de sus cargas. Los electrones, como son partículas con carga negativa, entonces van a tender a moverse hacia la dirección opuesta a la que es encendido el campo eléctrico. Así, por ejemplo, el electrón más externo de este átomo va a tender a brincar a este otro átomo de aquí, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, tenemos una cadena de electrones que en promedio, ¿verdad? Tienden a desplazarse hacia la izquierda, porque esa es la dirección opuesta a la que apunta el campo eléctrico. Digo en promedio porque es posible, ¿verdad?, que en algún momento, por cuestión del azar, los electrones salten hacia la derecha, pero la inmensa gran mayoría de ellos va a saltar hacia la izquierda, porque esa es la dirección hacia la cual sienten una fuerza, ya que la fuerza eléctrica, como ustedes saben, se calcula como la carga del electrón por el campo, ¿verdad? Y el electrón tiene carga negativa, por lo tanto el electrón va a ser tirado hacia el lado opuesto. Pero la corriente, esto es muy importante, la corriente se define, o sea, por definición, la corriente se define en el mismo sentido en el que se mueven las partículas positivas. Esta definición es problemática porque sabemos que en realidad no hay ninguna partícula positiva que esté en movimiento. Entonces, ¿cómo se define la corriente? Muy fácil. Si no hay ninguna partícula positiva en movimiento, entonces la corriente simplemente va a ser la dirección opuesta hacia la que se están moviendo las partículas negativas. Si las partículas negativas van hacia la izquierda, entonces es como si, ¿verdad? Es como si hubiera huecos de carga que se mueven para la derecha. Cuando digo un hueco de carga, lo que quiero decir es que el espacio donde estaba el electrón, ¿verdad?, se va desplazando hacia la derecha porque los electrones mismos se mueven para la izquierda. El resultado de esto, entonces, es que la carga eléctrica, perdón, es que la corriente eléctrica apunta en dirección opuesta al movimiento de los electrones, por la simple razón de que los electrones son partículas negativas. La corriente eléctrica también podría existir si yo tengo el movimiento de partículas cargadas distintas a los electrones. En muchos casos, es posible estudiar fenómenos astrofísicos o fenómenos a grandes energías donde hay partículas muy grandes que no son necesariamente electrones, pueden ser, por ejemplo, núcleos atómicos que se mueven
gracias a la presencia de altas energías. Eso es lo que se conoce como física de altas energías. Pero ese tipo de situaciones no suelen ocurrir en situaciones donde tenemos una corriente eléctrica normal. Es decir, una corriente que se puede desplazar por un cable metálico a temperaturas normales, a energías bajas, como sucede, por ejemplo, con la electrónica, con cualquier aparato casero, ¿verdad? Que tengamos alrededor de nosotros, con los celulares, ¿verdad? Los televisores, las computadoras, todos esos son aparatos que funcionan con el movimiento de electrones y nada más. Entonces, cuando son corrientes de electrones, ¿verdad? Lo que tenemos que recordar es que la corriente eléctrica como tal apunta en la dirección opuesta al movimiento real de los electrones. Si es un problema de altas energías, donde es posible tener partículas positivas muy grandes moviéndose a velocidades altas, en ese caso sí habría que considerar la posibilidad de que la corriente apunte en la misma dirección que las partículas. Pero como les digo, eso ocurre nada más si las partículas que se mueven son las positivas. Si son las negativas, como con los electrones, entonces la corriente apunta en la dirección opuesta al movimiento de las partículas. Lo último es decir algo que puede sonar un poco contradictorio. La corriente eléctrica, por definición, es un escalar. ¿Okay? Uno podría creer que la corriente es un vector porque yo he estado hablando acerca de la dirección de la corriente, ¿verdad? Y en cierta forma, uno podría creer que la corriente es un vector, pero por definición, la corriente eléctrica se toma como un escalar. Por lo tanto, cuando yo hablo de corrientes eléctricas, no tengo que preocuparme por definir, ¿verdad?, la dirección, no tengo que preocuparme por definir las componentes de la corriente, simplemente voy a hablar acerca de la magnitud de la corriente. Matemáticamente hablando, la cantidad física que sí se considera como un vector es la llamada densidad de corriente. La densidad de corriente se define de la siguiente forma. Entonces, digamos que se supone que la corriente eléctrica está atravesando una superficie plana que se encuentra en este conductor. Digamos que esta superficie tiene un área A. Y no solamente eso, también vamos a suponer que esta superficie es un área vectorial. O sea, el área vectorial se define como un vector cuya magnitud es igual al área de la superficie y cuya dirección es perpendicular a esa superficie. Entonces, el área es una cantidad vectorial. Y vamos a definir la densidad de corriente J como la corriente eléctrica que pasa dividido entre el área. O sea, es la corriente por unidad de área. Aunque realmente la densidad de corriente vamos a tomarla como un vector. Entonces va a ser un vector cuya dirección es dado por la dirección del vector de área. Entonces, para eso voy a ponerle simplemente un vector unitario de área para recordarme que la densidad de corriente apunta hacia la misma dirección que el área. Entonces, cuando yo estoy hablando acerca de la dirección de corriente, realmente de lo que estoy hablando es de la dirección del área hacia la que apunta la corriente, o mejor dicho, estaría hablando acerca de la dirección de la densidad de corriente. La densidad de corriente, como ustedes pueden ver, se mide en unidades de ampere, ¿verdad?, entre metro cuadrado, porque tiene unidades de corriente eléctrica entre área.
¿Ok? Vamos a ver entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? Profe, el vector de área siempre apunta en la dirección del campo eléctrico. No necesariamente. El vector, bueno, o sea, no necesariamente, pero usualmente sí, para la mayoría de los metales. Técnicamente, el vector de área apunta hacia la dirección hacia la que nosotros queremos que vaya la corriente. Ahora, ya les voy a explicar un poco por qué es que el vector de área eh, en la mayoría de los casos es paralelo al campo eléctrico. ¿Ok? Veamos eso. Ok, entonces, ustedes podrían preguntarse cómo hace uno para hacer que un campo eléctrico aparezca en presencia de un conductor, ¿verdad? O sea, uno podría poner una placa cargada y esperar que aparezca un campo eléctrico y de esa manera mover las partículas cargadas, pero eso es muy complicado. Lo que se suele hacer en realidad es que se utiliza una batería. Entonces, digamos que yo tengo una batería, tiene, digamos, forma de caja, tiene un polo positivo, tiene un polo negativo, y es una batería que tiene una diferencia de potencial característica. Un potencial puede ser, por ejemplo, de 5 volts, de 10 volts, ¿verdad? Etcétera. Y yo conecto esta batería a un conductor. Digamos que el conductor es una pieza de metal cilíndrica, ¿verdad? Y entonces yo agarro un cable eléctrico bastante, eh, bastante buen conductor, y conecto un cable con el extremo positivo de la batería y conecto otro cable con el extremo negativo de la batería. Entonces, cuando yo hago esto, va a aparecer un campo eléctrico apuntando en esta dirección. El campo eléctrico va a salir por el polo positivo y cuando llegue al conductor lo va a atravesar en línea recta. Así. Después, el campo eléctrico se va a devolver por el cable hasta llegar a el polo negativo de la batería. Entonces, aquí va a estar el campo eléctrico P. Digamos que el conductor es cilíndrico y tiene un largo conocido L. Entonces, ustedes se pueden preguntar, ¿cuál es la relación que existe entre el campo eléctrico que se siente dentro del conductor, el potencial de la batería y, digamos, el largo del cilindro? Bueno, simplemente hay que recordar que si el campo eléctrico se toma como constante, entonces podríamos decir que la diferencia de potencial de la batería, delta V, es igual a la magnitud del campo eléctrico multiplicada por el largo del cilindro. Entonces el campo eléctrico es igual a la diferencia de potencial dividido entre el largo. Eso quiere decir que entre más grande sea la diferencia de potencial, más grande va a ser el campo eléctrico, pero entre más largo sea el cilindro, más pequeño va a ser el campo. El campo eléctrico es inversamente proporcional al largo del cilindro. Cuando yo conecto también la batería entonces con el conductor, aparece al mismo tiempo una corriente, ¿verdad? Y de hecho la corriente va a ser paralela al campo. Es muy importante recordar que aunque el campo eléctrico y la corriente son paralelos, conceptualmente el campo y la corriente son cosas diferentes, ¿verdad? Hay una corriente y una corriente y una corriente y en esta dirección. Entonces, la pregunta que nos hacemos aquí
es la siguiente. ¿Cuál es la relación? ¿Verdad? ¿Cuál es la relación entre el campo eléctrico aplicado y la corriente que pasa por el conductor? Y realmente es una muy buena pregunta. Uno podría hacerse la idea de que entre más grande es el campo eléctrico, más grande tiene que ser la corriente, porque entre más grande es el campo, más grande va a ser la fuerza con la que son jalados los electrones y por lo tanto es de esperar que sea más grande la corriente. Sin embargo, aunque eso puede parecernos claro, en realidad la descripción física de este fenómeno es muy complicada, porque depende en última instancia de las propiedades químicas del conductor. Hay conductores que permiten el paso de corriente más fácil que otros conductores. Y también sabemos que hay materiales que son aislantes que dificultan mucho el paso de corriente o inclusive no lo permiten del todo. Entonces, para simplificar esto, existe una ley empírica llamada la ley de Ohm. ¿Okay? La ley de Ohm es una descripción empírica del comportamiento de un conductor. Cuando digo que es algo empírico, lo que quiero decir es que es una fórmula que parece que funciona en muchas circunstancias. Sin embargo, no existe un sustento técnico para decir que siempre vaya a funcionar. A veces la ley de Ohm falla cuando las circunstancias no son las apropiadas. La ley de Ohm es entonces una fórmula matemática sencilla que pareciera que describe el comportamiento de los conductores en muchas circunstancias. Entonces, ¿qué es lo que dice exactamente la ley de Ohm? La ley de Ohm, en su forma original, lo que dice es que la densidad de corriente que pasa a través del conductor, la densidad de corriente vector, ¿verdad? Es igual a una constante sigma, que ya voy a decir que es, multiplicada por el campo eléctrico. Entonces, lo que está diciendo la ley de Ohm es que la densidad de corriente es paralela al campo eléctrico. Pero esta ley no es una ley fundamental, es una ley empírica. A los materiales que se observa que obedecen a la ley de Ohm se les llama materiales ómicos. Materiales, vamos a poner aquí materiales ómicos, es ómicos. Pero hay materiales que por alguna razón u otra no obedecen la ley de Ohm. Entonces se les llama materiales no ómicos. O sea, que hay materiales para los cuales la densidad de corriente no va a ser paralela al campo eléctrico. Simplemente no lo va a ser. Por alguna razón, ¿verdad? Porque tienen alguna estructura química muy complicada o por motivos diferentes. La mayoría de los conductores usuales que conocemos, por ejemplo, el cobre, la plata, el acero, el aluminio, son metales que tienen un comportamiento bastante óhmico, o sea, que se acerca mucho a la ley de Ohm a temperaturas normales, a temperatura ambiente. Hay sustancias que se diseñan específicamente con el propósito de formar materiales que no sean óhmicos, o sea, que no sigan esta ley. Entonces, lo que dice la ley de Ohm es que la densidad de corriente va a ser paralela al campo eléctrico y la constante de proporcionalidad la denotamos con la letra sigma y la letra sigma representa una cantidad llamada la conductividad del material. La conductividad es una propiedad que
que en última instancia lo que define es qué tan bueno es ese material para conducir corriente. Entre más grande sea la conductividad, con mayor facilidad el material va a conducir corriente eléctrica. Entre más pequeña sea la conductividad, entonces más difícil va a ser conducir corriente. Por lo tanto, los materiales que son buenos conductores son aquellos que tienen una conductividad grande. La conductividad es una propiedad intensiva de los materiales. O sea, eso quiere decir que la conductividad es una propiedad de cada sustancia, de la misma forma en que la densidad es una propiedad de cada sustancia, ¿verdad? O también diríamos de la misma forma en que el coeficiente de expansión térmico es una propiedad de cada sustancia. O sea, hay una conductividad para el aluminio, una para la plata, una para el cobre, etcétera, ¿verdad? Esas conductividades se pueden consultar. En el libro aparece esta información en la tabla 27.2, pero aparece de una manera diferente, que ya voy a explicar cómo se hace para entender. Entonces, esta fórmula de acá constituye la forma original de enunciar la ley de Ohm. Es decir, que J es igual a sigma por E. Pero no es la forma más usual de enunciar la ley de Ohm, o no es la forma a la que estamos más acostumbrados, sino que se hacen dos cambios. En primer lugar, se recuerda que la densidad de corriente, la magnitud por lo menos, es igual a la corriente eléctrica dividida entre el área. Y por otro lado, la magnitud del campo eléctrico es igual a la diferencia de potencial dividida entre el largo del conductor. Entonces, cuando yo tomo estas dos fórmulas y las combino con la ley de Ohm, me queda que J, o sea que la corriente entre el área, es igual a la conductividad sigma por la diferencia de potencial entre el largo. Y entonces esta ecuación se escribe así. Decimos que la diferencia de potencial es igual a el largo dividido entre el área, dividido entre sigma, por la corriente. Esta es otra manera de enunciar la ley de Ohm, pero en lugar de utilizar el campo eléctrico y utilizar la densidad de corriente, se utiliza en cambio el potencial eléctrico y se utiliza la corriente como tal, ya que la corriente y la diferencia de potencial son en la práctica más fáciles de medir que el campo eléctrico y la densidad de corriente. Entonces, a la ley de Ohm, se le escribe de esta forma, ¿verdad? Delta V es igual al largo entre área entre sigma por la corriente. Vamos a hacer una definición nueva de otra cantidad llamada la resistividad. La resistividad se representa con la letra ρ. La letra ρ era la misma letra que se utilizaba para representar la densidad de una sustancia, ¿verdad? La resistividad simplemente se define como el inverso de la conductividad, o sea, es 1 entre sigma. La resistividad hace lo contrario a la conductividad. La resistividad mide qué tan difícil, qué tanto se resiste un material al paso de corriente. La resistividad es una cantidad que es intensiva también, o sea, que es una propiedad intrínseca de cada material. La resistividad sí aparece tabular en el libro. Ahora, la resistividad en el sistema de unidades
se mide en unidades de ohm por metro. En ohm por metro. Aún no he definido qué es un ohm, pero ya lo voy a hacer. Cuando yo tomo la resistividad, me queda que la ley de Ohm dice entonces que la diferencia de potencial es igual al largo entre área por la resistividad por la corriente. Y a esta cantidad que está aquí encerrada, se le llama, de una manera especial, se le llama la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica se representa con la letra R mayúscula y es igual al largo entre área por la resistividad. La resistencia eléctrica, ustedes pueden ver, dentro de la ley de Ohm, representa la constante de proporción que hay entre la diferencia de potencial y la corriente, ¿verdad? Es decir, la resistencia es igual a la diferencia de potencial entre la corriente. La resistencia dice o mide qué tan difícil es el paso de corriente en un conductor para una geometría dada. Porque la resistencia, a diferencia de la resistividad, la resistencia sí depende del área y depende del largo. Por lo tanto, es una propiedad que depende, es una propiedad que depende de la forma del conductor y del tamaño también, ¿verdad? Y del tamaño. O sea, que nosotros no podemos hablar acerca, por ejemplo, de la resistencia del cobre, porque la resistencia del cobre va a depender de qué tan grande es el pedazo de cobre que estamos tomando, ¿verdad? En cambio, sí podemos hablar de la resistividad del cobre, porque la resistividad se supone que es una propiedad intensiva, una propiedad intrínseca. La resistencia se mide, eso sí, en ohms. Ohms, porque ohm, ¿verdad? Como ustedes ya posiblemente dedujeron, es el apellido de un científico. Y el ohm se representa con la letra griega omega mayúscula. Que da la coincidencia de que el apellido de Ohm se parece mucho, suena muy parecido al nombre de la letra griega omega. Entonces, un ohm se define un ohm se define como un volt entre ampere. Por definición, un ohm es un volt entre ampere. Yo sé que llegados a este punto, ¿verdad? Puede parecer bastante difícil seguir el rastro de qué es cada unidad, porque ciertamente cuando uno habla de kilogramos, de metros o de segundos es muy fácil de entender, pero cuando uno ya está hablando de ohms, de volts, inclusive cuando está hablando de amperes, se vuelve más complicado. Pero bueno, lo importante es recordar que la resistencia es una propiedad muy importante de los conductores que nos ayudan a determinar qué tan buenos van a ser o qué tan malos van a ser para conducir cierta cantidad de corriente. Para asentar todo esto, vamos a hacer algunos ejemplos. Vamos a hacer, para tomar una foto, ya voy. Vamos a hacer el problema 16 de la novena edición. Este problema puede ser que no coincida numéricamente con el problema correspondiente en la 10ª edición. Nada más les advierto eso, ¿verdad? Porque yo tengo una edición más vieja del libro. Ok, ya les pasé la foto del ejercicio. Ya está.
Dice el problema, una diferencia de potencial de 0.9 volts se mantiene a través de un tramo de alambre de tungsteno de 1.50 metros de longitud, que tiene un área de sección transversal de 0.6 milímetros cuadrados. ¿Cuál es la corriente del alambre? Vamos a hacer un dibujo. Asumiendo que el alambre tiene forma cilíndrica, ¿verdad? El alambre podría ser cuadrado, pero digamos que es cilíndrico, eso no tiene mayor importancia, ¿verdad? Nos dicen que este alambre se conecta a una diferencia de potencial de 0.9 volts. ¿Cómo se logra eso? Simplemente conectamos el cable, con un cable, ¿verdad?, a una batería. Hay un terminal positivo, uno negativo, y es entonces una batería que se diseña para generar una diferencia de potencial de 0.900 volts, ¿verdad? El alambre es de tungsteno. Ahora más tarde vamos a ver por qué es importante saber que está hecho de tungsteno. Y el alambre tiene un largo de 1.50 metros. Entonces, podemos llegar, ¿verdad? Medir el largo del alambre, llamar ese largo el largo L. L va a ser igual a 1,50 metros. Y dice que el alambre tiene un área de sección transversal de 0,600 milímetros cuadrados. Entonces, yo tomo el área transversal y sé que es de 0,600 milímetros cuadrados. Esa área, naturalmente, va a haber que convertirla luego a metros cuadrados. Y vamos a ver que cualquier área, así de pequeña, cuando se mide en metros cuadrados, nos va a dar un valor bastante pequeño. Ahora, ¿por qué me dicen que el conductor está hecho de tungsteno? Porque cuando yo sé que está hecho de tungsteno, yo puedo revisar en el libro, en las tablas del libro, cuál es el valor exacto de la resistividad del tungsteno. El tungsteno tiene una resistividad característica de 5.6 por 10 elevado a la menos 8 ohm por metro. ¿Okay? Esta resistividad, es muy importante recordarlo, no venía en el enunciado del problema. Sin embargo, es un dato que yo busco en el libro, porque en el libro está tabulado. En los problemas que ustedes vayan a hacer, ¿verdad? Les van a dar el dato de la resistividad, a menos, claro, que el problema consista específicamente en calcular la resistividad, lo cual podría ocurrir, ¿verdad? Entonces, ¿de qué me sirve saber todo esto? Bueno, para empezar, yo puedo utilizar el largo del conductor, el área del conductor y la resistividad del conductor para calcular la resistencia. Usando la fórmula que dice que la resistencia es igual a la resistividad por el largo dividido entre el área. Tengo que asegurarme que todas las cantidades involucradas tengan las unidades correspondientes. Tengo la resistividad en ohm por metro, lo cual está bien, ¿verdad? Tengo el largo del cilindro en metros, lo cual está bien, pero tengo el área en milímetros cuadrados. Tengo que pasar esta área a metros cuadrados. Entonces yo pongo por acá, ¿verdad? Que un metro es igual a 1000 milímetros y lo elevo a la 2 para que las unidades de área correspondan, ¿verdad? Al final me queda que el área es de 0,600 por 10 a la menos 6, ¿verdad? Metros cuadrados. Entonces, esto quiere decir que la resistencia es igual a 5,6 por 10 a la menos 8 ohm por metro, que es la resistividad, por el largo que es de 1,50 metros
dividido entre el área de 0,6 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Observen que al hacer este cálculo yo cancelo este metro cuadrado con este metro y con este metro. Y la unidad que me queda es justamente la de ohms, ¿verdad? Entonces, la resistencia de este conductor, si no me equivoco, ¿verdad? Es igual a, ¿cuánto nos da? Voy a ver, 0,6, 0,6. Es igual a 0,140 ohms. Ahí está la resistencia. La pregunta no me pedía realmente averiguar qué valor tiene la resistencia. Lo que me pide la pregunta es determinar exactamente cuánto vale la corriente que pasa por este conductor. Voy a imaginarme entonces que hay una corriente eléctrica I que pasa a través de este conductor. ¿Cómo encuentro la corriente? Muy fácil. Para encontrar la corriente, utilizo la ley de Ohm, asumiendo que este conductor se comporta según lo que predice la ley de Ohm, que seguramente es el caso, ¿verdad? La ley de Ohm lo que dice es que la diferencia de potencial es igual a la corriente multiplicada por la resistencia. La ley de Ohm me funciona muy bien para calcular una de esas tres cantidades cuando yo, por alguna razón, ya conozco las otras dos. En este problema me están pidiendo encontrar la corriente y yo ya conozco la resistencia porque la acabo de calcular y también ya conozco la diferencia de potencial. Entonces basta con hacer un despeje para encontrar que la corriente es igual a la diferencia de potencial dividida entre la resistencia. Entonces, la diferencia de potencial es igual a 0,900 volts y la resistencia es de 0,140 ohms. Entonces, la corriente es igual a 6,43. Me fijo en las unidades. Aquí estoy dividiendo volt entre ohm. Eso es igual a ampere. Entonces la corriente es de 6,43 amperes. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Tenemos alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo No, claro? profe, todo bien. Ok, Sí, muy todo bien. bien. Muy bien. En este capítulo hay muchas formulillas así pequeñas, pero son fórmulas muy sencillas, son muy simples de interpretar. Ahora bien, se supone, ¿verdad? Que la ley de Ohm, como es una ley empírica, ¿verdad? Es una ley que funciona a veces, pero en otros casos no funciona muy bien o hay que hacerle algunas correcciones para que funcione bien. Una de las suposiciones que hace la ley de Ohm es justamente suponer, ¿verdad?, que la resistencia es constante, pero en realidad la resistencia de un material no es siempre constante, a veces cambia. Puede variar, por ejemplo, con la temperatura. Como ustedes saben, los materiales sólidos se tienden a expandir cuando sufren un incremento de temperatura y ese incremento del volumen acarrea consigo un cambio en la resistencia o en la resistividad. Entonces, hay una pequeña sección de este capítulo llamada la resistencia y la temperatura. Esta sección nos va a recordar mucho al capítulo de expansión térmica que conocíamos de hace unos cuantos meses, ¿verdad? Para este capítulo vamos a suponer que un material dado
tiene una resistividad ρ sub 0 a una temperatura que voy a llamar T mayúscula sub 0. Entonces, la resistividad que se mide a una temperatura T diferente a T sub 0 va a ser igual a la resistencia que hemos medido en T sub 0 multiplicada por 1 más una constante alfa por la temperatura T menos T sub 0, paréntesis. Esta fórmula, matemáticamente hablando, es exactamente igual a la fórmula para la expansión térmica, nada más que en este caso, la fórmula se utiliza para calcular cambios de resistividad y no necesariamente cambios de volumen. En este caso, la constante alfa se llama la constante de temperatura, bueno, realmente se llama el coeficiente, perdón, el coeficiente de temperatura de resistividad. Este es un coeficiente que determina qué tan rápido cambia la resistividad de un material con respecto a la temperatura. El coeficiente alfa es también una propiedad intensiva de los materiales. Eso quiere decir que es un coeficiente que se puede medir para cada sustancia. En el libro aparece tabulado en un cuadro el valor de este coeficiente para distintos materiales. En algunos casos, el coeficiente de temperatura puede ser negativo. Eso sucede cuando tenemos un material que por alguna razón más bien disminuye su resistividad conforme aumenta la temperatura. Aunque en la mayoría de los casos, la resistividad más bien tiende a aumentar con la temperatura, pero hay excepciones. Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo con esta fórmula. Una fórmula bastante fácil de usar. Ya la hemos visto antes. Vamos a hacer el problema 29. Le voy a tomar fotos y los voy a enviar. Ok. Dice el problema 29. Si un cierto alambre de plata tiene una resistencia de 6 ohms a 20 grados Celsius, ¿qué resistencia tendrá a 34 grados Celsius? Ok. Noten que este problema habla en términos de la resistencia y no en términos de la resistividad. Eso es porque esta fórmula, aunque originalmente está enunciada para hablar de resistividades, también se puede adecuar perfectamente al contexto de resistencias. Entonces, yo podría decir que la resistencia medida en la temperatura T es igual a la resistencia R sub 0 por 1 más alfa delta T, ¿verdad? Entonces, en el problema 29 me dicen que un alambre de plata tiene una resistencia de 6 ohms a 20 grados Celsius. O sea, en este caso, yo puedo tomar que el R sub 0 es justamente el valor de 6 ohms cuando la temperatura es T sub 0 igual a 20 grados Celsius. Para cálculos de resistencia con temperatura, es posible medir las temperaturas en grados Celsius y no es necesario pasarlo a Kelvin porque vean que la fórmula que estamos usando queda en términos de una diferencia de temperatura y las diferencias de temperatura son iguales aunque se midan en Celsius o en Kelvin. Entonces nos preguntan, ¿verdad? ¿Qué resistencia tendrá este alambre de plata cuando la temperatura sea una temperatura T de 34 grados Celsius? El problema nos dice que es un alambre de plata.
Entonces, conocer que el alambre está hecho de plata y no de otra sustancia es importante porque entonces podemos devolvernos en el libro y buscar por ahí, ¿verdad? Buscar en el cuadro cuál es el valor del coeficiente de temperatura para la plata. El coeficiente de temperatura para la plata, alfa, es igual a 3,8 por 10 elevado a la menos 3 grados Celsius a la menos 1. Pongámosle AG para recordar que es de plata, ¿verdad? Este es un dato que no está escrito de manera explícita en el libro, hay que buscar, en el problema, perdón, hay que buscarlo en el libro porque no está mencionado en el problema, ¿verdad? Entonces, simplemente aplicamos esta fórmula. La resistencia a temperatura T es igual a R sub 0 por 1 más alfa por T menos T sub 0. Entonces, esto es igual a 6 ohms por 1 más 3,8 por 10 a la menos 3 grados Celsius a la menos 1 por 34 grados Celsius menos 20 grados Celsius. Entonces, la resistencia va a crecer ligeramente con la temperatura. Eso nos va a dar un valor de, ¿cuánto? De aproximadamente 6,32 ohms, ¿verdad? Entonces, la resistencia brincó de 6 ohms a 6,32 ohms debido a ese ligerísimo cambio de temperatura. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Hay alguna duda con este problema? Todo claro, profe. Perfecto. Ok. Ya casi terminando el capítulo, es importante introducir un tema nuevo que es el de potencia eléctrica. ¿Ok? Vean que la palabra potencia puede confundirnos un poco, nos puede enredar porque existe un término parecido que es el de potencial eléctrico, ¿verdad? Pero la potencia eléctrica sin L es diferente, ¿verdad? La potencia eléctrica se parece mucho al concepto de potencia que vimos, ustedes vieron en física 1, donde la potencia se define, ¿verdad? Como la cantidad de energía que emite un cuerpo, vamos a ponerlo dU, con respecto al tiempo. Entonces, la potencia se mide en watts porque el watt se define como un joule entre segundo, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros tenemos una resistencia que transporta corriente, nosotros podríamos decir que en un momento dado, ¿verdad? Esta resistencia, vamos a hacer un dibujo, se encuentra pasando cierta cantidad de carga a través de ella, ¿verdad? Una carga Q. Entonces, si esta resistencia se encuentra a una diferencia de potencial conocida, delta V, podríamos decir que la energía que tiene esta resistencia en un momento dado es igual a la carga por la diferencia de potencial. Entonces, la potencia es igual a la derivada con respecto al tiempo de la carga por la diferencia de potencial. En la mayoría de los problemas, la diferencia de potencial es constante porque es una diferencia de potencial que es dada por la batería. Y la batería mantiene, por lo general, una diferencia de potencial constante. Entonces, como es constante con respecto al tiempo, puede salir de la derivada.
es igual a la diferencia de potencial multiplicada por la derivada de la carga con respecto al tiempo. Y esto es igual entonces a la diferencia de potencial multiplicada por la corriente, porque esta derivada es justamente igual a la corriente. Entonces, la potencia es igual a la diferencia de potencial por la corriente. Ahí está. Esta fórmula es muy importante porque nos dice entonces cuánta energía es emitida por un resistor por unidad de tiempo. Las resistencias históricamente se han utilizado como materiales para calentar. Por ejemplo, cuando la gente va a hacer una parrilla, van a cocinar carne en una parrilla, generalmente usan carbón, ¿verdad? Y el carbón se enciende con un aparato que llamamos la resistencia, que es una barra metálica con forma de herradura, así más o menos, y que está conectada con un cable eléctrico, un cable delgado, ¿verdad? Entonces, la idea es que este metal transporta corriente y cuando la corriente alcanza determinado valor, el metal se va a calentar, ¿verdad? Y se va a poder utilizar para cocinar o para poder encender el carbón de la parrilla. Entonces, la resistencia es un aparato, es una barra metálica que se utiliza a propósito para calentar. O sea, es una forma de convertir la corriente eléctrica o convertir, mejor dicho, la energía eléctrica en calor, ¿verdad? Entonces, conocer la potencia de esa resistencia es una forma conveniente de calcular cuánto calor va a emitir por unidad de tiempo. Existen realmente tres maneras distintas de enunciar esta fórmula. La primera forma es esta, ¿verdad? Es diciendo que la potencia es igual a la diferencia de potencial por la corriente. Vamos a encerrarlo. Pero si yo recuerdo la ley de Ohm, la ley de Ohm dice que la diferencia de potencial es igual a la corriente por la resistencia. Entonces yo podría combinar la ley de Ohm con la fórmula para la potencia para utilizar una forma distinta de calcular la potencia. Yo podría decir que la potencia es igual a delta V, que es I por R, ¿verdad? Multiplicado por I. Y por lo tanto la potencia es igual a la corriente al cuadrado multiplicada por la resistencia. Ahora, esta forma de calcular la corriente tiene ciertas ventajas en algunos casos y en otros casos no. La primera fórmula depende, como pueden ver, de la corriente y la diferencia de potencial. Pero la segunda fórmula depende de la corriente y la resistencia. Entonces, la segunda fórmula se puede usar cuando nosotros no conocemos la diferencia de potencial, pero en cambio sí conocemos la corriente y la resistencia. Mientras que la primera fórmula se puede usar cuando conocemos la diferencia de potencial y la corriente, pero no conocemos la resistencia. Por último, existe otra forma distinta, que es tomando la corriente como la diferencia de potencial entre la resistencia, porque esto todavía sigue siendo la ley de Ohm, ¿verdad? Y entonces, la potencia queda como la diferencia de potencial por la corriente, que es igual a la diferencia de potencial por la diferencia de potencial entre la resistencia. Y esto quiere decir que la potencia es igual a la diferencia de potencial al cuadrado dividida entre la resistencia. Entonces, esta forma de utilizar la potencia es conveniente porque depende, ¿verdad? Depende de la diferencia de potencial y de la resistencia, pero no depende de la corriente y por lo tanto podemos usar esta fórmula
cuando ignoramos el valor de la corriente. Eso puede ocurrir, ¿verdad? Ok, vamos a ver, hasta aquí. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Profe, bueno, al final como que todos los datos siempre van a estar contenidos, ya sea la corriente, el voltaje o la resistencia, en todas las fórmulas. Exactamente, o sea, son consistentes, ¿verdad? Son consistentes. Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer el problema 39. Ya les pasé la foto. El problema dice así. Cierta waflera tiene una potencia de 1 kilowatt cuando se conecta a una fuente de 120 volts. ¿Cuánta corriente conduce la waflera? ¿Cuál es su resistencia? Ok. La waflera no es importante saber cómo funciona, simplemente vamos a suponer que una waflera es simple y sencillamente una resistencia, ¿verdad? Entonces, me dicen que la waflera tiene una potencia de 1 kilowatt. O sea, que P es igual a 1 kilowatt. O sea, es igual a 1000 watts o 1 por 10 a la 3 watts, ¿verdad? Y se conecta a una fuente de 120 volts. Entonces, delta V es igual a 120 volts. La pregunta es, calcule la corriente que conduce la waflera. O sea, hay que calcular la corriente cuando nosotros ya conocemos la potencia y la diferencia de potencial. Entonces, de estas tres fórmulas, la fórmula que me sirve es la primera, porque es la que depende de la potencia, la diferencia de potencial y la corriente. Entonces, yo puedo decir que si la potencia es igual a la diferencia de potencial por la corriente, entonces la corriente es igual a la potencia dividida entre la diferencia de potencial. O sea, sería igual a 1 por 10 a la 3 watts entre 120 volts. Aquí yo estoy calculando cuánto es watt entre volt. Pero bueno, como sé que es una corriente, watt entre volt tiene que ser igual a ampere. Entonces hago el cálculo. ¿Cuánto es 1000 entre 20? Pero 1000 entre 120 es aproximadamente igual a 8,33 amperes. ¿Verdad? Divido watt entre volt y eso me da ampere. Esa sería la corriente. Ahora voy a calcular la parte B, que me pide encontrar la resistencia. Tengo muchas formas de sacar la resistencia. Podría inclusive no utilizar la ley de Ohm para esto, sino utilizar la fórmula de potencia. Yo podría, por ejemplo, recordar que la potencia es igual a la diferencia de potencial al cuadrado dividido entre R. Entonces yo podría decir que P es igual a delta V a la 2 entre R y por lo tanto deducir a partir de allá que la resistencia es igual a la diferencia de potencial al cuadrado entre la potencia. Para usar solamente los propios datos que me da la pregunta. Eso sería entonces 120 volts a la 2 dividido entre 1 por 10 a la 3 watts. Y ahí yo estoy calculando volt al cuadrado entre watt. Eso me tiene que dar unidades de resistencia, se me tiene que dar ohms. Eso es igual a 144, pero es igual a 14.4 ohms. Y por supuesto, era otra forma de calcular la resistencia, es tomando
la ley de Ohm, ¿verdad? Es decir, que la resistencia es igual a la diferencia de potencial entre la corriente. Debería dar lo mismo, ¿verdad? La diferencia de potencial es 120 volts y la corriente es de 8,33 amperes. 120 entre 8,33 también me da 14,4 ohms, ¿verdad? Y el hecho de que las dos respuestas me dé lo mismo es una forma de, eh, de comprobar, ¿verdad? Que es consistente y que por lo tanto puede ser que esté bien, ¿verdad? Ok, vamos a ver. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo claro? Bueno, ahí por ahí quisiera hacer una aclaración muy importante y es entender la diferencia entre resistor y resistencia. La diferencia entre la palabra resistor y resistencia. Entonces, un resistor, bueno, vamos a poner así, una resistencia es la propiedad física de los materiales que conducen corriente, que miden cuánto se resisten al paso de corriente. La resistencia es una propiedad física, es qué tanto se resiste a la corriente, básicamente, ¿verdad? En cambio, un resistor es un dispositivo que se construye con el propósito de agregar resistencia a un circuito. O sea, el resistor es, por decir algo, el objeto que tiene resistencia, ¿verdad? Pero hay que mantener la diferencia clara. Yo no puedo, por ejemplo, agregarle a un circuito una resistencia. Lo que puedo hacer es agregarle un resistor que tenga resistencia, ¿verdad? Es como, por ejemplo, hablar de la diferencia que existe entre el peso de un objeto y una pesa, que es un objeto que se utiliza por su peso, ¿verdad? De la misma forma, la diferencia entre resistencia y resistor es la diferencia entre la cantidad física y el objeto físico. En muchos problemas nos van a hablar acerca de circuitos que tienen resistores. Entonces, hay que hacer una diferencia clara, ¿verdad?, entre la resistencia, que es la propiedad de los resistores, y los propios resistores. Sin embargo, sí es importante aclarar que en el lenguaje cotidiano, o sea, que cuando la gente habla de una manera no muy rigurosa, en muchos casos se tiende a confundir una cosa con la otra. Y la gente puede, por ejemplo, hablar libremente acerca de la resistencia como si fuera un resistor, ¿verdad? Pero nada más quisiera aclarar que en el lenguaje científico es importante recordar que hay una diferencia entre una cosa y la otra. Ok. En este capítulo vienen dos secciones que no he cubierto porque son muy conceptuales y porque no suelen preguntarse mucho. Sin embargo, es importante que ustedes aún así se las lean para que puedan entender un poco más acerca de esto. Una sección es acerca del modelo de conducción eléctrica, que es bastante conceptual, o sea, que el contenido de este capítulo es hablar acerca de propiedades físicas, pero no es tan importante desde el punto de vista matemático o de fórmulas. El modelo de conducción eléctrica es un modelo propuesto por Paul Drude que intenta explicar por qué en algunos materiales conductores
esos materiales obedecen la ley de Ohm, ¿verdad? Es decir, son materiales para los cuales la corriente es proporcional al potencial e intenta explicar de qué propiedades depende la resistencia o la resistividad o la conductividad del material. Entonces, lo que dice el modelo de Drude básicamente es que la resistividad es igual a la masa del electrón dividido entre la densidad de electrones n multiplicado por la carga de los electrones al cuadrado entre un tiempo tau, donde el tiempo tau es aproximadamente el tiempo entre colisiones de un electrón en un material. Ahora, existen versiones más desarrolladas del modelo de Drude que explican de qué cosas dependen este tiempo entre colisiones. El tiempo entre colisiones, en última instancia, es una propiedad química. Es una propiedad que depende de la configuración química del material, depende de qué manera están arreglados los átomos, depende de qué tanto atraen los electrones, ¿verdad? Depende de muchas cosas que en última instancia no interesan para este curso. Sin embargo, es bueno que ustedes se lean el capítulo para que ustedes puedan ver de dónde es que surgió históricamente el concepto de resistencia y de qué propiedades depende. Ahora, el otro capítulo que entra, que no expliqué mucho detalladamente, es el capítulo de superconductores. Por la misma razón, porque es un capítulo enteramente conceptual. Los superconductores son materiales que a temperaturas muy bajas tienen una resistencia exactamente igual a cero. A temperaturas muy bajas tienen una resistencia eléctrica exactamente igual a cero. Pero cuando digo exactamente, quiero decir eso, justamente, o sea, que exactamente es igual a cero. Por lo tanto, son materiales que conducen corriente con mucha facilidad. Es fácil, digamos, imaginarse qué tipo de utilidades pueden tener esos materiales. Si yo construyera, por ejemplo, una red de transmisión eléctrica, si los cables que conducen la corriente fueran superconductores, entonces la electricidad llegaría íntegra desde la planta generadora, ¿verdad? Desde la represa, digamos, donde se genera, hasta mi casa sin ninguna pérdida, lo cual sería, evidentemente, algo muy bueno porque entonces la energía no se disiparía en forma de calor o en formas que no son aprovechables. Sin embargo, los superconductores tienen un problema muy importante que hasta el día de hoy no se ha podido resolver. Los superconductores tienen esta propiedad solamente a temperaturas que son muy bajas, pero cuando digo muy bajo quiero decir temperaturas que son muy difíciles de replicar en el laboratorio. En el último siglo, más o menos, ha existido una carrera científica muy importante para ver quién es la persona que logra construir o diseñar el material superconductor que pueda existir a temperaturas más altas. Entonces, más o menos, al día de hoy existen materiales superconductores que son superconductores a temperaturas por ahí del orden de 134 Kelvin. Entonces, 134 Kelvin es mucho más caliente que el cero absoluto, pero sigue siendo mucho más frío que la temperatura ambiente. Entonces, si yo quisiera hacer un experimento donde yo tengo un superconductor, la energía que yo me ahorraría en el superconductor, igual tendría que gastarla o perderla en fabricar un ambiente o un entorno que sea lo suficientemente frío para permitir que el superconductor tenga sus propiedades físicas.
sea, tendría que construir un refrigerador o una cámara de refrigeración tan poderosa que permita bajar a esa temperatura y por lo tanto el superconductor no es práctico, ¿verdad? Todavía como una forma conveniente de conducir electricidad. No hay ninguna razón teórica para creer que sea imposible que existan superconductores a temperatura ambiente. Sin embargo, el problema es que nunca nadie ha visto uno, a pesar de que hay una investigación científica muy intensiva en este campo, ¿verdad? Posiblemente la persona que logre inventar un superconductor a temperatura ambiente va a recibir un premio Nobel, porque eso va a ser un invento muy importante. Los superconductores son materiales que podríamos decir sufren un cambio de fase de manera muy parecida a como el agua sufre un cambio de fase de líquido a sólido. En un superconductor, uno puede hacer un gráfico de resistencia contra temperatura, ¿verdad? Y entonces, lo que uno observa es que para temperaturas muy bajas, la resistencia es exactamente igual a cero, pero se llega a un punto clave llamado el punto de temperatura crítica, que es la temperatura del cambio de fase, en la cual la resistencia sufre repentinamente un cambio brusco y a partir de ahí crece. Entonces, sucede algo muy importante a esa temperatura. A esa temperatura, el material pasó bruscamente de una resistencia igual a cero a una resistencia finita que luego tiende a crecer con la temperatura. Entonces, una parte muy importante de la física moderna, de la rama de física de materiales, se encarga de explicar por qué es que estos materiales superconductores sufren ese cambio de fase, por qué es que la resistencia sufre un cambio no continuo, o sea, un cambio brusco, y de qué maneras se podría, si es que es posible, mejorar esos materiales para que la temperatura crítica sea lo más alta posible, para que entonces puedan haber superconductores a temperaturas más altas, ¿verdad? Pero bueno, el tema como tal no tiene fórmulas matemáticas, es meramente conceptual y sería muy importante que ustedes se lo lean para que puedan entender a qué va, ¿verdad? Pero bueno, eso sería ya realmente toda la teoría del capítulo. Vamos a ver, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Profe, esa temperatura crítica depende del material. Depende, sí, depende de la estructura del material. Toda el área de la física que intenta explicar de qué depende la temperatura crítica es un campo muy complejo, ¿verdad? Es un campo muy complicado, muy interesante, pero en última instancia no es algo que tengamos que profundizar aquí en Física 2. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, si no, dejémoslo hasta acá. Y el viernes nos conectamos para hacer ejemplos de esto.